Caribe somos, porque el Caribe nos une. Caribe, el Caribe nos une hoy con poesía y nos une con la poesía de nuestro poeta nacional, José Mármol, quien fue Premio Nacional, quien fue Premio Casa de América y que hoy será nuestro invitado especial para hablarnos de lo que es la palabra para él, de lo que es la literatura y de lo que es el verso. Haremos algunas lecturas de Esquicio del Vuelo, su antología poética personal del 84 al 19. Y claro, seguimos con arte, seguimos con cultura. Juan Luis Guerra de gira por América del Sur, Chile, Perú, Colombia. Y también queremos llamarles, queridos amigos, a una conciencia ciudadana, porque hay una caminata, la caminata Sambil, que recauda fondos para caso de cáncer. Aquí les comentaremos. Y óigame, pues sí, amigos, Brasil, nueva cara. Nueva cara, vuelve Lula. Lo saludamos democráticamente y lo deseamos lo mejor. Y vamos a decir aquí, Gustavo, en qué Brasil también es Caribe. Y francofonía sigue, la francofonía va a tener la cumbre en Túnez del 18 al 22 de noviembre, la Organización Internacional de la Francofonía. Y recuérdoles que hay mucho que ver en el plano de las galerías y museos de arte. Contigo, Delia Blanco, y siempre nos vamos a vestir de música. Hoy vamos a celebrar a Juan Luis Guerra, ya que se va de gira. Gustavo, ¿qué te parece? Nos vistes de Juan Luis. Con ustedes, Delia Blanco. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Por el mar de las Antillas, cuánta poesía hay y habrá siempre. Sobre todo cuando realmente se trata de la poesía hecha canción. Pues eso es el duende de nuestro Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, que nos ha traído al escenario musical dominicano una musicalidad, unos arreglos, unas composiciones, Gustavo, que le dan al merengue un refinamiento especial, ¿verdad?, entre lo típico y lo sinfónico. Él supo que darse con esa esencia poética, melancólica y a la vez simbólica del merengue. Pues Juan Luis Guerra, que nos ha dado esas poesías cantadas como Ojalá que llueva café, expresión tan bella de aquellos campesinos, Gustavo, que están esperando que llueva para que crezca el café. Ojalá que llueva café. Nunca me olvidaré de este tema. Entonces, Juan Luis Guerra, con esa dinámica de paz y de serenidad que tiene en el escenario, siempre promovida y anunciada por Roger Sayas y por esos extraordinarios músicos que le acompañan, pues llegará al Movistar Arena de Chile 7, 9, 10 de noviembre, para luego irse a Perú, para continuar en el Arena Perú 22 y 23 de noviembre. Y va a cerrar en uno de los países de América, querido Gustavo, donde más le quieren, en Colombia, donde se va a presentar a casa llena.
del 25 al 27 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá. El artista nos ha informado su unidad de producción. El artista tendrá una puesta en escena moderna y promete poner a bailar a todos sus miles de fanáticos, que en Colombia son muchos. Y mira, Gustavo, ponme Ojalá que llueva café. De Quisqueya al mundo. Queridos amigos oyentes, de Quisqueya y desde Quisqueya hemos estado pegados al mundo porque nos interesa el porvenir de Brasil, porque nos interesa saber cómo ese gran país, que es casi el tercio del continente, Gustavo, puede reencontrar paz, serenidad, tranquilidad. Nosotros no apostamos de manera ideológica, pero vamos a ver si Lula puede darnos la esperanza del vigor, Gustavo, de ese país tan intenso, ¿verdad? Tan extraordinario, con tantos contrastes, tanto en clases sociales, como en geografía, como en historia. Óyeme, ese Brasil del sur, del Paraná, de Curitiba, de Londrina, pegado de Uruguay, Paraguay, del Cono Sur, y después ese Brasil que amamos tanto, el Brasil de la fusión étnica, con la africanía, el Brasil del Nordeste, el Brasil de Bahía de Todos los Santos, ese Brasil donde nuestro Chichi Peralta fue a buscar los mayores ritmos del Ogún. Pues nosotros sí, desde el Caribe, celebramos el porvenir y celebramos la esperanza con ese Brasil. Y ojalá que Lula responda a nuestras esperanzas. Deseamos que todo sea paz para el porvenir de Brasil. Y déjame decirte, Gustavo, Lula viajó a República Dominicana en varias ocasiones. Lula conoce muy bien República Dominicana. Y por esa victoria, saludo el recuerdo de José Oviedo el Gordo, fallecido, un gran amigo de Brasil, quien fue ministro consejero en Brasil por muchos años y gran amigo de Lula. Tú sabes que en nombre de esa paz que queremos y de esa serenidad por Brasil, que tiene una victoria muy estrecha, van a haber muchos pugilatos, queremos paz. ¿Y qué más paz que no sea en la voz de María Bethânia? Ponme un María Bethânia, el que tú quieras, Gustavo. De par en par. De par en par, queridos amigos, las fundaciones, todas las fundaciones culturales, deportivas, educativas, tienen un gran sentido ciudadano y responden a una gran necesidad. Todos conocemos la Fundación L.E. Jiménez, todo lo que esa Fundación León Jiménez aporta a la ciudadanía en Santiago de los Caballeros, pero también a nivel nacional. Y también tenemos la Fundación Brugal, que va a celebrar su premio global y que cree en su gente. Esta fundación, animada por Augusto Ramírez, con la presencia connotada de Freddy Ginebra y Luis Concepción. Luis Concepción, un fiel y extraordinario promotor cultural a través de la Fundación Brugal. Esta fundación va a concentrar sus aportes en la educación de la generación que pueda hacer la diferencia y asumir los grandes retos que vamos a enfrentar en el futuro.
expresó, ¿verdad? El, el reconocido concurso Brugal cree en su gente. Esa meta, ese objetivo, ya que con el premio Brugal se considera el mayor reconocimiento a la solidaridad en República Dominicana, y en esta ocasión reconoció la Fundación por la Música, la Acción Callejera, Fundación Educativa, el Consejo del Jardín Botánico de Santiago, la Fundación Cometas y Alianza de Corazones. El mayor reconocimiento es el Gran Premio Jorge Arseno Brugal a la innovación social, y este fue otorgado a la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Ustedes saben, queridos amigos, que esta Fundación de Rehabilitación fue creada y desarrollada por Mari Pérez de Marrancini. Saludamos estos retos, saludamos la necesidad de estas fundaciones que acompañan el desarrollo cultural, artístico, médico y educativo en la sociedad dominicana. Una publicidad ahí, ¿verdad? ¿Te parece? Ventana abierta. Como bien les hemos informado, hoy nuestro programa Caribe Somos se honra con la presencia de José Mármol, poeta, y probablemente de los poetas más modernistas que tiene República Dominicana en estos 20, 30 últimos años. Entonces, es para nosotros una maravilla abrir esta ventana para que José Mármol nos diga de dónde te vino la primera palabra poética. Gracias, Delia. Un honor para mí realmente estar aquí en tu programa. Y qué linda esa imagen de una ventana que se abre, ¿verdad? Sí. Una ventana que desde nuestra media isla, desde el Caribe, se abre al mundo. Sí, así es, nuestro programa es para eso. Qué bonito, qué bonito. Gracias, de verdad, un honor para mí estar aquí contigo. Bueno, pues yo te diría que en respuesta a esa primera pregunta, que a mí lo poético no me llegó como primera motivación estética. Fue la pintura realmente, fue el dibujo. De muy niño yo hacía garabatos, digamos, ¿no? En mis cuadernos de la escuela, pero llegué a plasmar de memoria personajes de los dibujos animados, de la televisión y todo eso. Entonces mi padre pues se sorprendió, y a un primo suyo, que era primo segundo mío, un artista conocido, que luego se fue a Estados Unidos y sigue trabajando allá. ¿Cómo se llama? Vicente Fabré Milo. Milo Sí. era su nombre artístico, y sigue pintando en Estados Unidos. Bueno, pues él frecuentaba mi casa, porque su familia era de Río Verde, del campo, de donde era mi padre, y mi padre le mostró a Milo esos cuadernos, y él dijo, no, yo me lo llevo a Bellas Artes en La Vega. ¿Y fuiste a Bellas Artes? Fui a los 10 años, cuando era a los 13 que Sí. se podía entrar. ¿Y por qué te aceptaron con los 10? Porque me pusieron a prueba y dijeron que sí, que yo podía. Que ok. podía entonces seguir mis clases, y efectivamente estudié durante 3 años en la Escuela de Bellas Artes de La Vega, hasta que finalmente la cerraron por falta de recursos y demás. Y de ahí entonces mi inclinación a la literatura, porque a la misma librería Valencia de La Vega, a la que yo iba a comprar los materiales de pintura y de dibujo, pues veía los libros y seguí yendo a comprar libros. A comprar libros. Y entonces así nace esa vocación por la poesía. Fue como una especie de
de traslado, ¿no? De traslado. Desde el lenguaje visual al lenguaje escrito. Oye, cuán importante es lo que estás diciendo para mí, José. Tú sabes que yo escribo tanto de literatura como de arte. Claro, claro. Y tú sabes que todo el movimiento surrealista francés se ha manifestado con la expresión del dibujo también, Por como supuesto. Apollinaire. Por supuesto. Inclusive la generación del 27 española, Claro. Lorca, Alberti eran, dibujaban. claro, los dos dibujaban. Los claro dos que sí. dibujaban. Entonces, cuán importante es, porque realmente la lengua es lengua, pero es un lenguaje. Claro. La signografía gráfica es una lengua también. Esos son sistemas de símbolos, en definitiva. Sistemas ¿no? de símbolos. Entonces, cuando te familiarizas con un determinado sistema o subsistema, ¿verdad? Como lingüísticamente se le llamaría, pues pasar a otro te va a ser menos difícil. Entonces, lo que pasó conmigo fue eso, en realidad. Yo tenía destreza para el dibujo y la pintura, que luego he perdido, y por eso aunque lo explico muchas veces y quizás sin esta breve historia de base sería difícil comprenderlo, lo que yo procuro con la poesía es dibujar o pintar con palabras. Dibujar o pintar con palabras. Fíjense ustedes, amigos, que disfrute de esta ventana abierta, pero no se vayan. El poeta José Mármol dijo lo esencial que a mí me toca en el alma, es decir, el dibujo y la palabra es el igual funcionamiento del pensamiento y de la estética. Con ustedes aquí, Delia Blanco, en Caribe Somos, porque el Caribe nos une. Y no se vayan, que ahora nos vamos a rienda suelta con el poeta José Mármol. A rienda suelta. Porque lo admiro, porque me apasiona su escritura, porque me une la belleza de su lengua española a la belleza de mi lengua francesa, porque lo leo en el entretejido de dos lenguas que me arrebatan en poesía. Aquí tengo a José Mármol. Gracias, Delia. José, dime, tú naciste en Santo Domingo y viviste hasta los 17 años en La Vega, y a ti La Vega te adoptó. Sí. Todos que hablan de José Mármol dicen, él es vegano, se te apropiaron. Mas, sin embargo, eres de un polo geográfico de la ciudad que nosotros queremos. Claro. La valiente y ardiente ciudad nueva. Así es. Entonces, ¿cómo se compuso tu vida en esos primeros 20 años entre la urbe y el campo? Pues mira, yo nací en una casita pequeña, me contaban mis padres, en la calle Pina, en Ciudad Nueva. Simbólica calle Pina. Muy cerca del Mar Caribe, por eso yo... Y del viejo cementerio. Claro, entonces yo siempre de digo, una logia amazónica. Claro, yo en mi poesía siempre está presente el Mar Caribe, ¿no? Sí, porque lo llevo claro, en mi sangre desde... Claro. Su relente, su aire, su humedad fueron las primeras sensaciones que yo recibí como persona, ¿no? Recién nacido. Entonces, mi padre era oriundo de La Vega, de Río Verde. Sí, bellísimo. Claro, y entonces conoció a mi madre aquí, pero yo fui su tercer hijo, y entonces él, a raíz de los acontecimientos del 30 de mayo del 61, la inestabilidad social y política en que entró el país, él le temió un poco a la capital y prefirió regresar entonces con la familia a La Vega. ¿Qué profesión tenía tu papá? Mi padre era fundamentalmente agricultor, ¿no? Claro. Pero estuvo aquí, fue miembro de la Policía de Tránsito y luego fue fundador con un grupo de policías de lo que luego se llamó Policía de Bancos, ¿no? Sí. Entonces, en La Vega ese fue su trabajo conjuntamente con su trabajo en la tierra, que tenía su pequeño
Conuco, su claro, pequeña finca. Claro, y así fue como retornamos a La Vega, y por eso también en mi poesía el río Camus El río Camus tiene está muy tanta presente, presencia. claro, que es uno también de las obras emblemáticas de Colson, Claro, el río Camus. claro. Entonces hay esos dos, digamos, esas dos formas de agua como esencia, como Así principio, es. ahí están presentes en mi poesía, pero yo siempre digo, bueno, nací en Santo Domingo, pero me desarrollé, me crié en La Vega. Bien. ¿Tú te consideras ser un poeta de algún movimiento que haya formado la poesía nacional después de los 60 o eres simplemente tu firma? Yo diría que soy más eso último que tú señalas. Es verdad que lo primero es uno preguntarse si realmente porque escriba versos y publique libros de poemas es un poeta. Yo siempre digo, bueno, ¿es verdad que yo soy un poeta? Me pregunto. Qué ¿Es verdad que yo soy un interesante, filósofo? porque escribir poesía no significa ser poeta. Claro, claro. Y escribir prosa no te quita ser poeta. Por supuesto que no. Y me hago esa pregunta porque para mí, más allá de Qué lo, bien, de lo qué bien, meramente Gustavo, escrito, ese aspecto. Sí. lo fundamental es la cosmovisión, ¿no? Entonces, cuando haces de la poesía tu cosmovisión, cuando haces de la filosofía... Tu visión del mundo, tu sentir el mundo. Exactamente, entonces sí que lo eres. De manera que a mí se me atribuye lo que en el marco de la generación de los 80, o generación del 80, se denomina la poética del pensar. Es verdad que fui yo quien acuñó el término. ¿Del pensar más que del pensamiento? Del pensar. Así se tituló, que es lo mismo, al final es poética fundamentada en el pensamiento. En el pensamiento. Pero yo acuñé el término poética del pensar y así se ha quedado. Y entonces la crítica literaria reciente habla de la poética del pensar como un elemento básico de la generación del 80. Así lo dice Plinio Chaín, sí, en muchos de sus artículos. Así es, así es. Y otros tantos críticos que hablan de ese periodo. Y bueno, yo en algunas entrevistas he dicho, sí, el culpable soy yo. Bien. Entonces nos quedamos con la poesía del pensar. Pero Mármol tiene una poesía del sentir. Por supuesto. Y una poesía del sentir que para mí está muy cerca del poeta Constantino Cavafis. Sin duda. Para mí, yo soy muy, digamos, me siento muy apegado a esa expresión de Unamuno, ¿no? Sí. Piensa el sentimiento, siente el pensamiento. Y eso es lo que ocurre en el poema. Óigame bien, ¿eh? Vuélvelo a repetir para nuestros oyentes. Piensa el sentimiento y siente el pensamiento. Miguel de Unamuno, claro, Premio Nobel de Filosofía, autor del sentimiento trágico de la vida. Efectivamente. Aquel que le dijo a Salamanca a las hordas fascistas, utilizáis la fuerza, pero no nos venceréis. Venceréis, pero no. O sea, sí. Aquella expresión famosísima, ¿no? Pero bueno, en definitiva, sí. Unamuno, el gran pensador, ¿verdad? El gran poeta y filósofo. Sí, sí. El que honra. Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis, pero no convenceréis. Claro. Y utilizaréis la fuerza, pero no venceréis. Exactamente. Entonces, en definitiva, yo creo que la poesía es esa expresión más alta del lenguaje que se nutre de la fusión entre el pensamiento y el sentimiento. Breve es una de las más extrañas palabras del idioma. Breve como tú, breve y eterna en el pensar, en el decir, en el amar, en el vivir.
La brevedad retiene la más hermosa manifestación de lo durable, como tú. Óigame, pero qué maravilla de evocar esa emoción, ese sentimiento, ese placer que dura 2 minutos, pero que te puede marcar la vida entera. Tú eres terrible, tú eres peligroso. No, yo creo que esa es la magia del lenguaje poético, ¿no? La poesía es, al mismo tiempo que decíamos, fusión de pensamiento y sentimiento, también es expresión del poder de síntesis del lenguaje, ¿no? Ay, bien suyo. Claro, como dicen los franceses, la synthèse. Exactamente. La force de la synthèse. Claro. La fuerza de la síntesis, ¿no? Entonces lo que un novelista, por ejemplo, y recuerdo a este propósito una conversación con Mario Vargas Llosa aquí en Santo Domingo en una de sus visitas, que hablábamos acerca de la relación entre lenguaje poético y lenguaje prosístico, narrativo. Sí. Y él decía, es que ustedes los poetas tienen la capacidad de decir en una línea lo que a mí como novelista me cuesta 10 páginas o un capítulo. Una maravilla. Y es así realmente. Una maravilla. Claro, claro. Marina Compañista, la anterior era titulada Breve. Déjeme decirle que es uno de los autores modernistas dominicanos que tiene más relación sensorial con el mar. Sí. Ven, mujer, y tómame, carne de Dios cetrino. Ven, hermosa fiera suspensa en la ternura. Desátame la mar por mis trechos mugrientos, la fuerza del ardor que tan cerca nos puso del abismo y el estruendo. Ven hasta las olas de mi boca, bosque auditivo, tropel de manos mudas, arrecifes. Ven por el sendero de días insospechados que me adeuda el desamor. Erinias me persiguen por irredento y frágil. La bahía de Ocoa se crece de quietud. Ven y sálvame de la última batalla que perdí, mujer cuya perfecta cabeza se reclina. Ven y nada más. Monsieur. Ay, 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 ay. Esa es una estampa, digamos, un retrato. Ahí yo traté, justamente como hablábamos al principio, Sí. que recuerde así, digamos, vagamente, estaba, ahí menciono la bahía de Ocoa, ¿no? Allí mi hermano mayor... Que la quietud es fundamental en esa bahía. Mi hermano tiene una casa allí y es un refugio para todos nosotros en la familia. Y mientras ellos, pasamos un fin de semana allí, mientras ellos duermen, descansan, yo estoy siempre frente al mar, al amanecer, y recuerdo que escribí esas líneas, ¿no? Y es eso, es esa maravilla, ¿no? Como hablábamos de una ventana al amanecer, de un toque de luz, ¿verdad?, sobre las aguas del mar Caribe al amanecer. Esa es la poesía de la naturaleza, ¿no? La poesía de la naturaleza, la poesía de horizonte abierto. Correcto. Y él, constructor también de palabras, y nos vamos a despedir de ti, pero te voy a regalar, y le voy a regalar a tu mujer, a Soraya, este poema Gaviotar. Sí. ¿De acuerdo? Gaviota, mujer gaviota, que volar está en los dones. Gaviotando te sumerges en la línea de Degas. Que no pare la danza, que la música no pare. Gaviotan los hombres moribundos y los perros, los encarcelados, los enfermos, los orates, las mujeres golpeadas, los niños desconsolados, las monjas y los curas, los guardianes y los ebrios, la niña de ojos verdes que soñó ser bailarina. Gaviotan, miradlos, gaviotan todos quedos, y en la línea de la danza toda gracia se resuelve. El sexto sentido flota y la octava maravilla.
que no pare la risa de gaviotar el miedo. Gaviota, mujer, gaviota, que los cielos no se acaban. Formidable, formidable. Gracias, pues ya gracias. ustedes saben, queridos amigos, Gracias. hemos tenido el honor, tenemos el honor y la honra de este compartir delicioso, tan necesario para la vida, el poder estrechar el pensamiento con un poeta, José Mármol. Gracias. Gracias a ti y a toda la audiencia. Muchas gracias. Francofonía de las Américas. Francofonía des Amériques. Mais oui, claro que sí, claro que sí. En esta francofonía de las Américas hoy les informo, queridos amigos, que si ustedes tienen familia en Túnez, en la región de Djerba, pueden ustedes saber e informar que del 18 al 22 de noviembre se celebra la cumbre de la Organización Internacional de la Francofonía en Djerba, Túnez. Nosotros queremos aquí con ustedes recordarles que la poesía se estremece en una gran diversidad de lenguas y que el Festival de Poesía que se llevó a cabo en el país, dirigido por José Enrique Almonte, ha tenido un inmenso éxito. Y quien les habla está haciendo todo un trabajo de antología justamente con la obra de José Mármol llevada al francés. Y permítanme darles la primicia en francés de cómo suena la obra de José Mármol. Ustedes tienen esa primicia. Moi, l'île divisée, moi comme l'île, entouré par toi, partout, divisé, éteint, consterné à l'ombre, pendant que ton rayonnement se répand comme l'aura du matin. Je m'accommode dans le dernier couloir du hasard. Je me contente d'être le vide de la musique et des mots. Quand tu les prononces, je me penche à peine, divisé, étourdi, peut-être, de cet instant clé inattendu ou de cette chose où glisse le sentir. Et la parole voyelle se crispe et les lèvres se ferment et rien n'est dit ni est resté pour dire. Moi, l'île, toujours l'île, maintenant sans toi, entouré partout par mon propre animal. ¿Eh? Entonces, la lengua francesa tiene la posibilidad de darle a los poetas de lengua española modernistas, ¿oíste, Gustavo?, que se manejan con la imagen, con el sentir y con el erotismo, un nivel de vocablos y de ritmo que se anudan con la poesía escrita en castellano. Y debo decir que la obra de José Mármol es una obra que le da una fuerza inolvidable a esta poesía de lengua española llevada al francés, porque la eterniza
en otro lenguaje poético a través de otra lengua. Eso es, queridos amigos oyentes, lo que yo quería compartir con ustedes, que tienen un poeta nacional que suena maravillosamente en lengua francesa. Mar y tierra, adentro. Ok, mar y tierra adentro. Mar, mar. El Palmar de Ocoa, una maravilla de una visibilidad marítima extraordinaria, en un clima muy agudo, muy seco, con una posibilidad de actividades de pesca y de prospecciones en toda su zona marítima. Ese Palmar de Ocoa tiene una diversidad acuática marina extraordinaria, tanto con el Bulgao como con el Lambí. Y en cuanto a pesca se ha dicho, es una zona donde la gente pesca colorados de a veces 40 libras. Pero lo que es extraordinario en ese Palmar de Ocoa es que ustedes pueden encontrar entre esa playa y entre esos paseos uno de los lugares más exquisitos que tiene República Dominicana para los apasionados de la fotografía y sobre todo de la fotografía marina. Tienen que ir a Palmar de Ocoa y tienen que dejarse llevar por los paseos en bote que les ofrecen los pescadores y también por las salidas a la pesca. No te lo pierdas, el Palmar de Ocoa es una de las primeras joyas camino al sur. Contigo, Delia Blanco, en Radio Funglode, la radio de la proximidad, por eso es tu radio, todos los sábados de 12 a 1 y todos los lunes de 8 a 9. Nos volvemos a juntar la próxima semana porque Eres Caribe somos y el Caribe nos une